Un sábado apacible, un leve golpe en la puerta del baño transformó por completo la situación, y yo no estaba listo para lo que vendría después. Ese sábado transcurrió de manera habitual, creando una ilusión de tranquilidad. El sol brillaba en lo alto, proyectando suaves rayos a través de las ventanas de nuestra humilde casa en las afueras, generando una tranquilidad que ralentizaba el ritmo de todo a su alrededor. Los sábados son mi momento de relajación, de desconectar de la rutina semanal y sumergirme en un videojuego para evadirme de todo. Everett, embargo, el sábado pasado resultó ser distinto, a pesar de que no me di cuenta al principio. Tras la cena, me encaminé al baño con la intención de pasar un rato allí, cuando buscas un espacio de calma para ti. Disfrutaba de dar vueltas a mi celular, quizás jugando algún juego, y simplemente gozando de estar a solas. Siempre he considerado el baño como mi refugio personal, un espacio donde logro desconectarme del exterior y dedicarme un momento para relajarme. No tenía idea de que lo que parecía ser un sábado común y corriente iba a dar un giro inesperado. Mientras permanecía sentado, dando vueltas a mi teléfono, se percibía el desagradable ruido de pasos acercándose a la salida. Al principio, no me enfoqué demasiado en eso. En nuestra casa, nunca faltaban los suaves murmullos, los susurros de las paredes, el zumbido del frigorífico, el eco lejano del televisor en la habitación. Everett, embargo, estos pasos tenían una particularidad, algo intencional. Se encontraban delicados, pero en equilibrio, deteniéndose justo en el umbral del cuarto de baño. David llegó el impacto. No se trató de una situación apremiante, no hubo ninguna llamada desesperada de que acudí de inmediato. Everett, embargo, resultó lo bastante extraño como para detenerme en seco. La voz de mi madre continuaba resonando con un tono excesivamente alegre. «Saludos, estimado. ¿Te encuentras presente?» Sintió miedo al observar la puerta que estaba cerrada. «Claro, madre, saldré en breve». «De acuerdo», contestó con un tono de voz radiante, quizás un tanto excesivamente brillante. «No hay prisa, tómate todo el tiempo que necesites». Mientras los pasos resonaban en la salida, regresé a mi celular intentando evitar el encuentro incómodo. Mi madre no solía supervisarme mientras estaba en el baño. No solíamos requerir informes continuos sobre nuestra ubicación o actividades en familia, sin embargo, en este día en particular, sentí la urgencia de detenerme y saludar desde detrás de la puerta. Aunque lo echo de menos, no fue útil preocuparse. Así fue como lo consideré. David, de unos instantes, la calma volvió. La casa permanecía en silencio, salvo por el ocasional ruido de la ventana rozando contra el marco. Intenté calmarme, pero algo acerca de ese impacto se quedó grabado en mi mente. Mi madre no se comportaba de la manera habitual. Aunque no había transgredido ninguna norma, la forma en que hablaba me generaba una sensación de exclusión. Alcé la mirada, intentando deshacerme de la sensación de duda. Tal vez se encontraba en una situación favorable, reflexioné para mí misma. Tal vez tenía intenciones de abordar otro tema más adelante, o simplemente estaba echando un vistazo. A pesar de todas las explicaciones que proporciono, no logro eliminar por completo la sensación de extrañeza que provoca. David, en el momento en que comencé a tranquilizarme una vez más, escuché cómo regresaban sus pisadas. En esta ocasión mostraban una mayor lentitud y una mayor inquietud. Experimenté un aumento en la frecuencia de mis latidos sin poder encontrar una explicación. Una vez más, me encontraba afuera de la puerta. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cómo estás por ahí? En esta ocasión, su tono de voz se tornó más sosegado, casi denotando inquietud. Claro, contesté con una leve sonrisa en mis labios. Llegaré en breve. Se produjo un breve instante de silencio que se prolongó un poco más de lo esperado antes de que diera una respuesta. Estuvo inmóvil. Desde el lugar donde me encontraba, pude oírla cerca de la entrada, lo que provocó que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Desconocía la razón detrás de mi sensación de nerviosismo, ya que no se percibía ninguna señal de la creciente tensión en el ambiente. Al despertar, me observé reflejado en el espejo. Me observé a mí misma, con el mismo peinado, la misma ropa, el mismo. Everett, embargo, el ambiente en la habitación no era igual. En el ambiente se percibía una presencia opresiva y agobiante. Tras un largo periodo de tiempo, por fin percibí el sonido de sus pasos alejándose de la salida una vez más. Al exhalar, no me percaté de que me estaba sujetando, mi cuerpo se relajaba cada vez más suavemente. Everett, embargo, la sensación de incertidumbre persistió. David de estar en el baño, salpicándome un poco de agua en la cara, como si eso hubiera eliminado la extraña tensión que me había perturbado.
El agua tibia acariciaba mi piel, aunque no logró limpiar mi cabello adecuadamente. Con la toalla envuelta alrededor de mi torso, abrí la puerta del baño y caminé por el pasillo. Todo transcurría con normalidad. Las antiguas imágenes en las paredes persisten, la luz tenue sigue colándose por las ventanas. Everett, sin embargo, no lograba quitarse la impresión de que algo no estaba bien, como si la atmósfera en la vivienda hubiese experimentado una ligera alteración. Recorrí el pasillo con mis pies rozando suavemente la pared de madera. Me dirigí al cuarto de mi madre. Al cerrarse la puerta, como de costumbre, me dirigí hacia mi cuarto personal al final del pasillo. Everett, sin embargo, al llegar al interruptor de la puerta, hice una pausa. La ola me atrapó de repente. La puerta se encontraba entreabierta. Un único sonido, pero capaz de provocar que mi corazón dé un brinco. Mi madre siempre pidió permiso antes de entrar en mi cuarto. Jamás. Abrí la puerta con cuidado, aguardando a que se revelara su interior. Sin embargo, al hacerlo, descubrí que la habitación se encontraba desocupada. Todo se encontraba en su sitio. La cama estaba perfectamente tendida, la ropa amontonada en la silla del pasillo y en mi escritorio se acumulaban papeles y objetos curiosos. Everett, sin embargo, existía algo adicional. Algo que no lograba identificar claramente. El desagradable aroma de su perfume impregnó la atmósfera. La fragancia de mi madre. Tenía una textura delicada, casi alcanzando el punto deseado, pero lo bastante para corroborar sus sospechas previas. Ella había estado presente en este lugar. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál era su actividad hasta ese momento? Me encontraba en el borde de la cama, con la mente muy activa. Tal vez su visita se limitara a asearse o tal vez buscara algo en mi habitación, pero resultaba incomprensible. Jamás lo realizó. El no haberlo mencionado al romperlo en la puerta del baño previamente, solo añadió más confusión. Permanecí acostado, observando el firmamento, tratando de encontrarle sentido a todo. Cuanto más reflexionaba al respecto, más interrogantes surgían en mi mente. ¿Cuál era la razón de su visita a mi habitación sin previo aviso? ¿Cuál era la razón de estar fuera del baño de esa manera? ¿Qué razón tuve para percibir que ocultaba información? Everett, sin embargo, el relato no concluyó en ese punto. Al comenzar la tarde, me vi revisando una y otra vez los sucesos en mi mente, tratando de comprender la extraña tensión que había percibido entre nosotros. Había algo sucediendo, algo que no lograba identificar. Por mucho que anhelara dejarlo impecable, era incapaz de sacudirse la certeza de que las circunstancias estaban a punto de transformarse de manera fundamentalista. Los días posteriores a ese curioso encuentro en el baño transcurrieron con total normalidad. Entre mi madre y yo se percibía un cambio en el ambiente que me resultaba difícil de describir. No se trató de una caída repentina o una discusión intensa, más bien existía una frontera invisible que se había traspasado sin que ninguno de nosotros se percatara. Tenía dudas sobre cómo abordarlo o si valía la pena intentarlo. Everett duda, entre nosotros se mantuvo una tensión sutil, como si estuviera aguardando algo. Comenzó con detalles diminutos, como la forma en que me miraba demasiado de cerca al ingresar a la habitación. Observaba su presencia de reojo, deseando que se marchara pronto, aparentando estar absorta en otras tareas o interactuando con los demás, siempre encontrando motivos para coincidir en la misma habitación que yo. Cada vez que trataba de tomarme un momento para mí, ella siempre estaba presente, ya sea sentada en la habitación mientras yo estaba allí, preparando algo en la cocina cuando iba a desayunar, o colgando la ropa en la silla mientras yo jugaba videojuegos. Al principio, traté de hacer caso omiso de ello, encontrándomelo por casualidad. Quizá anhelaba compartir más momentos juntos, o quizá tenía algo en mente que le costaba expresar, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no era simplemente coincidencia. Existía una causa de carácter subjetivo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a afrontar. Una noche, nos encontrábamos sentados en el sillón, viendo la televisión. En la habitación sin luz, la pantalla emitía una luz tenue mientras se escuchaba el zumbido suave del programa y el ocasional crujido del hielo rompiéndose. Trataba de enfocarme en el programa de televisión, pero mi atención se desviaba constantemente hacia la persona que estaba a mi lado, sentada más cerca de lo normal, tan próxima que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo. De repente, mi corazón empezó a latir con más intensidad sin que lograra comprender la razón detrás de ello. Era reservada en sus palabras, limitándose a hacer comentarios esporádicos sobre el programa. Sin embargo, cada una de sus palabras parecía tener un peso adicional, como si ocultara algo detrás de ellas. Mis ojos permanecían fijos en la pantalla, sin embargo, mi mente solo se concentraba en la distancia que nos separaba, o más bien, en la ausencia de proximidad.
Cada vez que él pasaba su brazo sobre el mío para limpiarlo, notaba cómo mi piel reaccionaba, lo que me llevaba a cuestionar por qué de repente estaba tan atenta a cada mínimo gesto suyo. Al finalizar el programa, una sensación de alivio me invadió al ver los créditos aparecer. Quizá la tensión de estar tan cerca durante tanto tiempo fue lo que me impulsó a levantarme y crear algo de espacio entre nosotros. Contacté a la persona que estaba lejos para que apagara el televisor. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, ella tomó la palabra. Ella comentó que realmente has experimentado un crecimiento, con su voz sosegada, casi reflexiva. Detuve la acción, sosteniendo aún el control remoto, dudando sobre cuál sería la mejor forma de contestar. Asumí que sí, susurré para mí mismo mientras la observaba de reojo. La forma en que me observaba provocó un revuelo en mi estómago, como si me estuviera viendo por vez primera, no solo como su hijo, sino como otra persona, alguien de mayor edad. Tras ese incidente, se produjo un prolongado silencio a raíz de la acción del individuo que dañó mis pertenencias. Al no encontrar las palabras adecuadas, sintió que callarse era la peor decisión. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, ella llevó a cabo una acción inesperada. De forma pausada, ella salió y colocó su mano sobre la mía. Experimenté una sensación agradable, sin embargo, parecía como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Al sentir un nudo en la garganta, mi reacción inmediata fue apartarme, aunque finalmente decidí no hacerlo. No era capaz. Permanecí en ese lugar, sintiendo el frío, con mi corazón latiendo rápido al notar cómo sus dedos se entrelazaban suavemente con los míos. Su voz apenas se escuchaba en la habitación en silencio cuando exclamó lo orgulloso que estaba de ti. Antes de soltarla suavemente, su mano se extendió un instante más, dejando una sensación gélida y desolada en el lugar donde antes había calor. Al final, solté un suspiro, a pesar de que mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Claro. Agradezco haber logrado expresarlo, aunque las palabras parecen carentes de significado. Dirigí de nuevo la mirada hacia la televisión, aunque ya no estaba prestando atención a lo que mostraba. Intentaba darle sentido a lo sucedido mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Era consciente de su mirada fija en mí, observando cada detalle de mi rostro, aunque no me atrevía a devolverle la mirada. ¿David de ese momento? No. De repente, se puso de pie de manera brusca, interrumpiendo el silencio que nos había sobresaltado como un objeto pesado. Voy a acostarme, expresó, recuperando su tono de voz característico. La situación parecía haber vuelto a la normalidad, como si no hubiéramos sobrepasado un límite desconocido para ambos. Al contestar, aún fijaba la vista en la pantalla, intentando asimilar toda la información. David, de escuchar cómo sus pasos regresaban por el pasillo, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. En mi cabeza se entrelazaban la confusión, la curiosidad y un sentimiento oculto que me resistía a reconocer. ¿Cuál fue la razón de mi decisión de permanecer en ese lugar sin hacer nada? ¿Cuál es la razón por la que aún no he retirado mi mano? ¿Cómo es posible que tuviera la sensación de que todo acababa de empezar? Los días que siguieron resultaron monótonos, por decirlo suavemente. Traté de no quedarme a solas con ella siempre que pude, inventando razones para permanecer en mi cuarto o salir de casa en cuanto tuve la oportunidad. A pesar de mis esfuerzos, no pude escapar de la tensión que había entre nosotros, era como una sombra que siempre nos rodeaba. Esa escena en el sofá no dejaba de rondar en mi mente, como su mano reposaba sobre mí y como su voz resonaba de forma tan cercana. David, en una noche, la situación se complicó. Llegaba la noche y me esforzaba por concluir algunas tareas en casa cuando de repente llamaron a mi puerta. Al llamarle, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Acércate. Al ingresar, mostraba cierta falta de confianza, algo poco común en su actitud. Hola. De forma delicada expresó, junto a la entrada, como si dudara si debía adentrarse por completo. ¿Podrías echarme una mano con algo en el garaje? Por un instante, dudé. Encontrarse a solas con ella le pareció como adentrarse en un lugar riesgoso, aunque no podía rechazar la oportunidad. Por supuesto. Mencioné que me encontraba en lo alto y la seguí hacia la salida. En el garaje reinaba una atmósfera fría y sombría, iluminado únicamente por una lámpara solitaria. Me condujo hacia un recipiente lleno de bolsas, explicando la forma en que debían ser ordenadas, aunque su discurso tenía un tono diferente. Mi atención estaba completamente centrada en la forma en que la atmósfera entre nosotros se sentía cargada de tensión. Mientras nos encontrábamos juntos, trasladando bolsas de un lado a otro, percibía que la distancia entre nosotros se reducía, aun cuando no nos acercábamos físicamente. Se percibía como si existiera un impulso inesperado que nos unía,
y por más que traté de no prestarle atención, resultaba imposible no reconocerlo. De reojo la observé y por un instante nuestros ojos se encontraron, sin embargo, en ese fugaz momento algo se transformó. En sus ojos se reflejaba algo inusual y frágil, provocando un revuelo en mi estómago. Everett, encontrar consuelo, ella se aproximó. Su mano impactó contra la mía, desencadenando una sacudida a lo largo de todo mi ser. Quedé paralizado, sin saber cómo actuar, mi mente clamando por su regreso, por pronunciar alguna palabra, por poner fin a esto, pero permanecí inmóvil. Un incómodo silencio se prolongó y, finalmente, en un susurro por encima de un grito, expresó: «Has estado en mis pensamientos. Una gran cantidad». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, sin encontrar la manera de reaccionar. Abrí la boca con la intención de expresar algo, cualquier cosa, sin embargo, las palabras se atascaron en mi garganta. Everett, poder tomar aire ni organizar mis pensamientos, de repente, sin entender lo que ocurría, ella se aproximó hacia mí. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio que nos separaba se esfumó y percibí su aliento en mi piel, tierno y reconfortante. En el instante en que sus labios estaban a punto de rozar los míos, mi mente se concentró por completo y todo lo demás desapareció de mi entorno. Era de mala calidad. A pesar de ser consciente de su negatividad, no era necesario interrumpir el curso de los acontecimientos. «Basta ya». Los instantes siguientes se percibieron como una fusión, como si el tiempo se hubiese ralentizado, envolviéndome en este entorno surrealista donde todo ocurría a gran velocidad y aún así no lo bastante rápido. Con su rostro a escasos centímetros del mío, su aliento tibio acariciando mi piel, experimenté una sensación de incertidumbre sobre la realidad como nunca antes. Mis pensamientos se encontraban bloqueados, una amalgama confusa de sentimientos que ni siquiera podía comenzar a desentrañar. Solo tenía conocimiento de que algo inevitable estaba por ocurrir y no se podía evitar. Buscando en mí, sus ojos se cerraron, anhelando una indicación, una aprobación que no sabía si estaba dispuesto a conceder. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, de reaccionar siquiera, sus labios se posaron en los míos de forma suave y repentina, pero sin lugar a dudas presentes. Era una sensación completamente nueva para mí. Mi cuerpo entero se llenó de estrés cuando la situación actual me tomó por sorpresa, sin embargo, no me rendí. No era capaz. Entre nosotros existía una fuerza magnética, algo sorprendente que me dejó inmóvil. Apenas duró un instante, pero durante ese breve momento, todo parecía transformarse en el universo. Absolutamente todo a nuestro alrededor desapareció, el garaje, las cajas, el frío en el ambiente. Lo único que tenía relevancia. Lo único presente era la sensación de sus labios sobre los míos, delicada pero incómoda, como algo inesperado que había estado aguardando. Al quitarla, sus ojos se mostraban amplios, rebosantes de una emoción que no podía identificar claramente: temor, desconcierto, quizás incluso nostalgia. Everett, embargo, en ese momento, antes de que pudiera articular palabra, antes de que pudiera asimilar lo sucedido, ella volvió a besarme. En esta ocasión, no hubo titubeos de ningún tipo. Se adentró en lo más hondo, lo más vibrante, y de pronto todo adquirió una sensación de mayor autenticidad, más riesgosa. Mi corazón latía con tanta fuerza que resonaba en mis oídos, estaba convencido de que ella podía percibirlo también. Everett, embargo, aún no la he recogido. En lugar de eso, me vi contemplando el beso, mi mente dando vueltas tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Se sintió como si algo invisible que nos separaba se hubiera desvanecido, y ya no había marcha atrás. En ese instante, la emoción se intensificó y nuestros latidos se agitaron a medida que el tiempo transcurría. Se percibió una especie de desesperación peculiar en su forma de tolerarme, como si temiera marcharse, como si anhelara esto tanto como yo. Everett, embargo, el tiempo era escaso para reflexionar sobre ese tema, ni para cuestionar las emociones que brotaban en mi interior. Me vi envuelto en un torbellino de emociones repentinas, sin poder hacer nada más que sentirme atrapado. David, de repente, nos dirigimos hacia atrás sin previo aviso, saliendo del garaje y entrando en la vivienda. Ninguno de los presentes se expresó verbalmente. La ausencia de sonido entre nosotros resultó más impactante que cualquier expresión verbal posible. Ambos parecíamos anticipar lo que sucedería a continuación, pero ninguno de los dos se atrevía a expresarlo en voz alta. Nuestro recorrido finaliza en la habitación, el mismo escenario donde se originó todo esto. La tenue luz de la televisión proyectaba sombras alargadas en cada rincón de la habitación, creando una atmósfera aún más misteriosa. Al aproximarse, mi corazón comenzó a latir más rápido, sus ojos fijos en mí en todo momento. La tensión se percibía en el ambiente, densa y evidente,
como si cada persona contuviera el aliento aguardando lo que estaba por ocurrir. Una vez más, su mano me halló, entrelazando los dedos de una forma que resultaba extrañamente familiar. En un instante fugaz, se percibió una leve vacilación en su mirada, un indicio de incertidumbre que se desvaneció velozmente. Se aproximó una vez más, sus labios se unieron a los míos con una premura que no había mostrado previamente. Nuestros cuerpos se encontraban pegados, creando un espacio íntimo que nos envolvió en ese instante. Nos sumergimos el uno en el otro y nos perdimos en ese preciso momento. La situación había cambiado, era ahora más profunda y firme. David de eso, el clima lucía árido. Desconocía la duración de nuestra estancia en ese lugar, aislados el uno del otro, inmersos en un instante que parecía tan irreal como inexorable. No existía reflexión ni análisis, únicamente sentimiento genuino. Cada vez que respirábamos o nos movíamos, parecía que avanzábamos hacia un lugar desconocido, pero nadie decidió parar. En cierto momento, estábamos en el sofá, sintiendo la suavidad del tejido debajo de nosotros, lo cual contrastaba notablemente con la intensidad del instante. La rapidez con la que todo ocurría contrastaba con la sensación de lentitud que experimentábamos, como si el tiempo se hubiera alterado a nuestro alrededor. Nunca se apartaron sus labios de los míos, mientras la carga de las palabras no dichas pesaba sobre nosotros. Lo que ocurría no era algo del cual pudiéramos simplemente escapar. A pesar de que todo cambió, había una parte de mí que seguía sin poder entenderlo del todo. ¿De qué manera hemos alcanzado este punto? ¿De qué manera las situaciones se complicaron con tanta rapidez? A pesar de ser consciente de lo negativo de la situación, en el fragor del instante, nada de eso parecía tener importancia. Lo fundamental fue la forma en que su contacto activó la sensibilidad de mi piel, como cada beso y caricia generaron una descarga eléctrica en todo mi ser. Ya no había marcha atrás. Ambos rebasamos un límite que ninguno de nosotros podía traspasar, pero en ese instante, no pareció un fallo. Parecía que habíamos estado recorriendo el camino durante mucho tiempo, quizás incluso semanas, y ahora que estaba ocurriendo, nada podía impedirlo. Desconozco la duración de nuestra presencia en ese lugar, sumidos en la confusión mutua. El tiempo ya no tenía importancia. Quizás transcurrieron unos minutos, o tal vez unas cuantas horas. Al regresar, con el corazón acelerado, mi mente se llenó de innumerables pensamientos, ninguno capaz de calmar el latido persistente que sentía por ella. Observó hacia mi dirección, con sus ojos reflejando una combinación de sentimientos imposibles de descifrar. En un instante, nos quedamos observándonos fijamente, los dos intentando percibir nuestra respiración, tratando de comprender lo ocurrido. Antes de poder articular una palabra, antes siquiera de poder encontrar las palabras precisas, ella volvió a besarme. No se parecía a los demás besos. La experiencia fue más delicada, más pausada, cargada de una conexión más profunda, algo que trascendía la mera atracción física. Parecía que ella intentaba comunicarse conmigo de manera silenciosa, buscando transmitir lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. En ese instante, también experimenté ese sentimiento. Las manos se desplazaron hacia mi pecho, acercándome más mientras el beso se intensificaba, el ambiente cargado con la intensidad del instante. Avanzamos al unísono en un compás callado, dejando atrás el bullicio del mundo exterior para sumergirnos en nuestra propia conexión. No se mostró apresurado, sino que irradiaba una ternura que aceleró mi corazón, una conexión que resultó tan conocida como novedosa. Sentí el calor de su cuerpo junto al mío, una sensación acogedora y reconfortante que me hizo sentir plenamente presente, envuelto en la cercanía de ese instante. David, de ese momento, no intercambiamos palabras. Era imposible encontrar términos que describieran lo sucedido, ninguna forma de expresar los sentimientos que nos rodeaban como un vendaval. Nos encontrábamos sentados juntos, en silencio, con una atmósfera cargada por todo lo que no expresábamos. Con el inicio de la noche, la emoción del momento fue disminuyendo, dando paso a una calma casi serena. Sentí su cabeza apoyada en mi espalda, su respiración pausada y constante. Por fin, después de tanto tiempo, mi mente empezó a tranquilizarse. A pesar de que la tranquilidad regresó a nuestro entorno, tenía la certeza de que las cosas ya no volverían a ser como antes. Nos hemos excedido en un límite que no debíamos traspasar, hemos ingresado en un área para la cual ninguno de nosotros estaba preparado. Y aunque la noche pudo haber terminado en silencio, la verdad inesperada se sentó pesada entre nosotros. El desenlace aún no ha llegado, y está lejos de hacerlo. Siempre acarrea repercusiones, eso es inevitable. Everett, embargo, en ese instante, mientras estábamos sentados juntos en la tenue iluminación de la habitación, todo eso perdía relevancia. Lo relevante era que algo había sido alterado,
algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Durante el resto de la noche, transcurrían una serie de instantes de calma, una brisa de sentimientos y todo aquello que escapaba a nuestro dominio. No mencionábamos lo sucedido, aunque era innegable. Ya todo había ocurrido y lo habíamos pasado por alto. No había experimentado nada de eso, no habíamos justificado la intensidad de las emociones ni las elecciones que tomamos. Nos limitamos a estar presentes en el silencio, permitiendo que la oscuridad de la noche se posicione a nuestro alrededor. Los dos, plenamente conscientes de que el día siguiente presentaría sus propios desafíos y cuestiones a las que no estábamos preparados para responder. Everett, sin embargo, en este momento, en medio del silencio nocturno, lo único relevante era esto. Lo único que tenía relevancia era nuestra relación. Al día siguiente, la mañana se presentó demasiado pronto. Al despertar, la tenue luz se colaba a través de las ventanas, iluminando la tranquila habitación en la que había pasado la noche. El silencio que reinaba en la habitación resaltaba en comparación con el torbellino emocional de la noche anterior, lo que intensificaba la percepción de la realidad. Mi madre ya no se encontraba presente. En cierto momento, era necesario que ella se marchara, sin embargo, la carga de su existencia permaneció como un peso sobre mí. Al despertar, recordaba lentamente los sucesos de la noche anterior, que fluían como una serie de acontecimientos desagradables e inesperados. Entre nosotros las cosas habían cambiado por completo y no había manera de evitarlo. Era imposible ignorar lo que estaba pasando, no podía comportarme como si todo fuera a regresar a la normalidad de antaño. En la habitación se percibía un silencio casi palpable. Al despertar, me dirigí hacia la cocina con la esperanza de hallarla allí, quizás preparando el desayuno o aguardando mi presencia como si todo estuviera normal. Everett, sin embargo, la habitación se encontraba desocupada. El cuarto parecía desolado. Durante un instante fugaz, dudaba si aquello representaba un respiro o simplemente sumaba más tensión a la situación. Serví un vaso de agua, pero el líquido tibio no logró apaciguar la tormenta que sentía en mi interior. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, formando una amalgama que me impedía encontrar claridad. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo? ¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? Las preguntas parecían interminables y ninguna respuesta se presentaba ante mí. En poco tiempo, los pasos suaves pero sorpresivos resonaron en el pasillo. Al regresar y encontrármela de nuevo, mi corazón se descontroló al ver su expresión inolvidable. Hubo un instante en el que ninguno de nosotros pronunció palabra alguna. La atmósfera entre nosotros se cargaba con el peso de palabras sorpresivas, una tensión que se podía sentir claramente. Al fin expresó sus saludos matutinos. La cálida voz, casi sorpresiva. Al contestar, noté que mi garganta estaba reseca y las palabras salían con más tensión de la deseada. Tenía el deseo de expresar algo adicional, de indagar sobre lo que estaba pensando, pero las palabras no llegaron a mi mente. La sensación de rigidez y fragilidad era abrumadora. Permanecimos en ese lugar durante un tiempo que parecía interminable, sin tener idea de cómo manejar la transición de lo sucedido. Nos sentimos como si estuviéramos los dos enredados en un instante en el que no teníamos idea de cómo avanzar. Un profundo silencio se apoderó del lugar, volviéndose más denso con el paso de cada instante. Al fin, se quebró la quietud. Reflexionaba sobre la velada anterior, expresó con una voz cálida, aunque en sus ojos se reflejaba la duda que albergaba acerca de lo ocurrido. La sujeté con fuerza y me rompió el corazón. La charla que tanto había evitado finalmente tuvo lugar, a pesar de ser algo inevitable. Era imposible pasar por alto su presencia, no podíamos fingir que todo seguía igual. Así es, logré expresarlo mientras mi voz apenas susurraba. Igualmente, se produjo un extenso silencio durante el cual percibí la lucha interna reflejada en su mirada, su esfuerzo por hallar las expresiones adecuadas y dar coherencia a algo que resultaba completamente incomprensible. Confesó no tener conocimiento de cómo habían llegado a ese lugar, su voz temblaba ligeramente. Me resulta confuso el significado de todo esto. Desconocía esa información. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado entre nosotros, algo que resultaba inaceptable. Yo tampoco lo mencioné sinceramente. Everett, sin embargo, no podemos hacer como si nada hubiera pasado. Con un grito pausado, mantuvo su mirada fija en la mía en todo momento. Ella expresó con firmeza: tengo plena conciencia de eso. Prefiero no hacerlo. La aceptación flotaba en el ambiente entre los dos, cargada de peso y con un profundo significado. Los dos nos encontrábamos en el límite de algo que no lográbamos comprender pero del cual no había marcha atrás en ese momento. La línea fue rebasada, y gustara o no,
debimos afrontar las consecuencias que se avecinaban. ¿Simplemente? En ese momento, con la voz entrecortada, expresé mi desconcierto sobre cómo actuar a continuación. Siento que todo ha cambiado tanto. Un grito escapó de sus labios, pasando la mano por su cabello. Según sus palabras, la situación es distinta. Everett, embargo, lo averiguaremos. Es necesario que lo hagamos. A pesar de que se esperaba que sus palabras fueran reconfortantes, no lograron apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Para esto, no existía una guía que indicara la dirección a seguir. No hay forma de anticipar lo que ocurriría a continuación. Lo único que teníamos claro era que nos habíamos adentrado en una situación mucho más compleja de lo que ninguno de nosotros había previsto. La jornada transcurrió de manera peculiar. Los dos experimentamos las rutinas diarias juntos, como cocinar y limpiar, intentando cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, la tensión entre nosotros persistió sin disminuir. Se produjo un pacto inesperado del cual ninguno de nosotros pudo dar explicación, al menos por el momento. Tanto él como yo nos sentíamos demasiado temerosos para confrontar la situación, demasiado asustados por lo que podría implicar. Conforme pasaba el tiempo, se hizo evidente que no podríamos eludirlo eternamente. La carga de la situación cayó sobre nosotros como una sombra densa que no podíamos pasar por alto. En todo momento, cada breve encuentro estaba impregnado de los recuerdos de la velada anterior, y ninguno de nosotros tenía claro cómo afrontar la situación. Tras esa noche, nos vimos de nuevo en la habitación, esta vez sentados en extremos opuestos del sofá. La ausencia de sonido entre nosotros desapareció, el ambiente cargado con expresiones sorprendentes. Ya no podía soportarlo. Me vi obligado a expresarme, a interrumpir el silencio antes de que me afectara. En ese instante, me pregunté cuál sería nuestro próximo paso, interrumpiendo el silencio con mis palabras. Es momento de aceptar que las cosas no son como solíamos creer y dejar de fingir que todo está bien. No contestó de inmediato, sus ojos se fijaron en un lugar lejano e imperceptible. Al momento de expresarse, su tono resultó ser apacible, casi aceptando los hechos. Con tono apacible, reconoció su conocimiento de la situación, aunque expresó desconocimiento sobre cómo solucionar el problema. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo previsto. Darse cuenta de que no había forma de solucionarlo, de que lo ocurrido tenía el potencial de alterarlo todo, resultó ser una reflexión profunda. Evitaba reflexionar sobre la implicación de eso, rehusaba afrontar la verdad de que no existía posibilidad de regresar al pasado. Yo también lo reconocí, murmuré con la voz al borde del alarido. Con una mirada reflexiva, una sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás únicamente requerimos algo de tiempo, comprendió, para reflexionar y explorar nuestras verdaderas intenciones. Aunque dudaba de si el clima era la solución, resultó ser la única alternativa disponible en aquella situación. Así es, recordé con tranquilidad. Una vez más, el silencio se aproximó a nuestro entorno. Everett, embargo, en esta ocasión la percepción fue otra. Se tuvo en cuenta un propósito detrás de esto, una percepción de que no era posible seguir adelante sin dedicar el tiempo necesario para analizarlo todo. Se trató de un breve descanso, un instante para tomar aire antes de afrontar lo que sucediera a continuación. Conforme la noche transcurría, nos encontramos sentados juntos, aunque éramos como dos universos distintos. Nunca antes percibimos una separación tan grande entre nosotros, pero de manera sorprendente, surgió un lazo inesperado que nos mantuvo unidos, sin tener claro qué depararía el futuro. Al fin, se puso de pie, interrumpiendo nuevamente la quietud. Con voz suave, expresó su intención de ir a descansar, evidenciando un cansancio que trascendía lo meramente físico. Contesté afirmativamente, a pesar de ser consciente de que conciliar el sueño sería lo menos probable para mí. Permaneció en silencio por un instante, como si tuviera algo más que expresar, sin embargo, al final, solo esbozó una leve sonrisa y se alejó por el pasillo, dejándome a solas con mis reflexiones. Permanecí en ese lugar durante un extenso periodo tras su partida, sintiendo la carga de la jornada sobre mis hombros. El porvenir era desconocido, la forma en que afrontaríamos esta nueva y peculiar realidad era un misterio, pero una certeza permanecía, todo cambiaría irremediablemente. Hemos rebasado un límite que era infranqueable, hemos ingresado en una zona que resultó ser mucho más compleja de lo que ninguno de nosotros había previsto, y ahora nos toca enfrentar las repercusiones. El silencio de la casa me envolvía como una manta densa y clara, y por vez primera en mucho tiempo, experimenté una calma total.